Caso Papá Pitufo. Fiscalía tomó trascendental decisión que involucra al catalán Xavier Vendrell, amigo de Gustavo Petro. 3 importantes noticias de última hora relacionadas con el escándalo en la campaña del presidente Gustavo Petro por el caso de Papá Pitufo. El segundo, María Fernanda Cabal pidió la destitución de Gustavo Petro por infiltración de Papá Pitufo en su campaña. Vicky Ávila se refirió a los dineros de Papá Pitufo en la campaña de Gustavo Petro. A Rodolfo Hernández le robaron las elecciones. Y al final una noticia de la EPM. El presidente Gustavo Petro fue denunciado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Empecemos. Esto es MG Noticias. Caso Papá Pitufo. Fiscalía tomó trascendental decisión que involucra al catalán Xavier Vendrell, amigo de Gustavo Petro. El ente acusador tendría méritos suficientes para que se indague más sobre lo que habría sido el aporte de dineros ilícitos a la campaña del hoy jefe de Estado, que al parecer fueron entregados al cuestionado político y empresario que hace parte del círculo cercano del jefe de Estado. Luego de conocerse que la campaña a la presidencia en 2022 del hoy jefe de Estado Gustavo Petro, al parecer, habría recibido dinero de Diego Marín Buitrago, más conocido con el alias de Papá Pitufo, por el orden de los 500 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación decidió tomar cartas en el asunto y, según se conoció el lunes 10 de febrero de 2025, empezó las investigaciones en relación con una supuesta financiación irregular de la aspiración del hoy mandatario. Las revelaciones publicadas por la revista Cambio, en la que se señala como uno de los focos principales de las averiguaciones al empresario y político catalán Xavier Vendrell, al parecer señalado de facilitar lo que pudo haber sido el ingreso de recursos ilícitos a las finanzas de la campaña, provenientes del llamado zar del contrabando en Colombia. El ente acusador tomó medidas. Así lo dio a conocer Blue Radio, que contó detalles del avance de este proceso y las primeras determinaciones sobre el mismo. El encargado de este caso es el fiscal anticorrupción Elkin Ardila, que de acuerdo con el medio citado centrará los esfuerzos en esclarecer los hechos. El funcionario ya citó a interrogatorio al ciudadano español que tendrá que entregar explicaciones al organismo judicial frente a las informaciones que lo señalan de haber establecido un encuentro con el confeso mafioso. Además, tendrá que contar la manera en la que habría recibido el dinero y la forma en que éste, según se ha encargado de reseñar el jefe de Estado, al parecer fue devuelto, de acuerdo a lo que se vería en una grabación que, hasta el momento, no se conoce. A lo que se suma que, según la evidencia, persisten dudas sobre las razones que llevaron al entonces candidato y a su equipo de campaña a no reportar este suceso, considerado regular por los antecedentes que acompañan a Marín, considerado uno de los mayores blanqueadores de dinero del país. La misión del fiscal encargado sobre el caso de Papá Pitufo. Una de las tareas del fiscal encargado del caso es confirmar si, tal y como lo ha afirmado el presidente Petro, el dinero ilegal de Papá Pitufo no permeó la campaña, pese a que las investigaciones sobre el particular que permitirían deducir la forma en que este sujeto, actualmente preso en Portugal, habría participado en la campaña. En especial cuando, en este caso, el propio director de la Unidad Nacional de Protección UNP, Augusto Rodríguez, señaló presuntos nexos entre este personaje y el jefe de despacho, Armando Benedetti. El caso de comprobarse que en efecto el dinero del contrabandista sí entró a la campaña podría dar un giro trascendental debido a que cursan, tanto en el Consejo Nacional Electoral CNE como en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, procesos que comprometen a la aspiración del jefe de Estado, pues hay denuncias por aparente violación de topes de campaña, y, en el órgano legislativo, por presunta financiación ilegal de la aspiración, basada en testimonios que incluyen lo dicho por Benedetti y también por el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos.
jamás entró a la campaña 500 millones de pesos del Pitufo, porque yo mismo los hice volver. Se grabó video de ello y ordené que se mirara sus antecedentes como contrabandista y lavador de activos. Hay indicios de narcotráfico que extrañamente fueron borrados en la fiscalía, indicó el jefe de Estado en su defensa, en un mensaje en la red social X en el que le respondió al ex concejal de Bogotá e historiador Juan Carlos Flores, que cuestionó justamente el hecho de no poner en conocimiento de la justicia esta delicada situación. Seguimos con la noticia de María Fernanda Cabal pidió la destitución de Gustavo Petro por infiltración de Papá Pitufo en su campaña. Su llegada al poder no fue transparente. La senadora y ahora precandidata por el Centro Democrático hizo el recuento de los escándalos del presidente por presuntas inyecciones de dinero ilícito en la campaña de Petro de 2022. El presidente Gustavo Petro sigue dando de qué hablar, después de que el domingo 9 de febrero se conocieran nuevos detalles de la presunta inyección de dinero de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, a su campaña para llegar a la Casa de Nariño en 2022. De hecho, tras conocerse la nueva información sobre los 500 millones de pesos que le entregó el zar del contrabando al empresario catalán y amigo de Petro, Xavier Vendrell, publicada por la revista Cambio, la senadora del Centro Democrático y ahora precandidata presidencial María Fernanda Cabal se despachó contra el actual mandatario. En su cuenta X, la congresista hizo un recuento de cada uno de los escándalos sobre supuestas financiaciones ilícitas que recibió el entonces candidato Petro antes de convertirse en el jefe de Estado. Cada día que pasa se destapan más escándalos sobre la manera en que Gustavo Petro llegó a la presidencia. La corrupción, los favores con el narcotráfico y la financiación irregular de su campaña ya no son meras sospechas. Son hechos que se acumulan como prueba de la podredumbre que rodea su gobierno, comentó la senadora en la mañana de este lunes 10 de febrero. Asimismo, Cabal exigió que tras las nuevas pruebas contra la campaña del hoy presidente, se proceda de inmediato con la destitución de su cargo, al tiempo que se le investigue por presuntos delitos relacionados con dineros ilícitos. Todo esto compone un esquema de financiación ilegal que mancha de ilegitimidad la elección de Petro. Con cada escándalo queda más claro que su llegada al poder no fue transparente, sino producto de una maquinaria de dinero sucio y favores oscuros. Colombia merece saber la verdad y la justicia debe actuar. Estas son razones más que suficientes para que proceda la destitución de Petro, quien debe responder por cada hecho que evidencia lo ilegítimo de su mandato, comentó Cabal. Sin embargo, la precandidata presidencial recordó los episodios más sonados que se conocen hasta ahora alrededor de la campaña del primer presidente declarado de izquierda, asegurando que el actual mandatario tiene conexiones con integrantes del narcotráfico y el contrabando. Pero este no es un caso aislado, es parte de un patrón de financiación oscura que ha sido denunciado en múltiples ocasiones. Armando Benedetti, en su explosiva confesión, dijo que 15.000 millones de pesos entraron en la campaña sin ser reportados. Y si esto no fuera suficiente, el episodio de las maletas de Laura Sarabia sigue sin esclarecerse. 3 maletas llenas de efectivo en su casa, dinero cuyo origen sigue siendo un misterio, comentó la congresista. Cabal también le sacó a relucir al presidente la vinculación de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, a la investigación que adelanta la Fiscalía General por presuntos dineros ilícitos que iban a entrar a la campaña Petro y que finalmente habría resultado en las arcas personales del entonces diputado del Atlántico. A esto se suma la plata del hombre Malboro y el turco Ilzac. ¿Cuánto de ese dinero realmente terminó en manos de Nicolás Petro y cuánto llegó a la campaña? Porque lo que sí es claro es que el propio hijo de Petro confesó que su padre sabía del ingreso de dineros de dudosa procedencia. No fue un error, no fue un descuido, fue una estrategia consciente de recibir plata sin importar su origen. Otro capítulo oscuro es el de la empresa de transporte aéreo Sally de Ibagué, relacionada con una narcoavioneta. ¿Por qué tantas empresas con nexos turbios terminan ligadas al petrismo?
¿Casualidad o un modelo de financiación ilegal sistemático? Continuó la precandidata del Centro Democrático. María Fernanda Cabal tampoco dejó pasar la polémica donación que hizo Pecoe a la campaña Petro y que desató una investigación por supuesta violación de topes de financiación. Y no olvidemos la donación de Pecoe por 500 millones de pesos a la campaña de Petro, cuando se dieron cuenta de que estaban en un posible delito. Intentaron justificar que la plata fue para el partido y no para la campaña, pero lo hicieron 4 meses después. Otro enredo financiero más. Por último, el famoso pacto de la picota, donde se denunció que a cambio del apoyo a Petro se ofrecía la promesa de incluir criminales en la supuesta paz total. La manipulación de la justicia como moneda de cambio para conseguir votos es el peor nivel de corrupción imaginable, concluyó la senadora. ¿Cómo vamos hasta ahí? Por favor, dejen sus comentarios al final de este video. Somos MG Noticias, no olvides suscribirte. Si quieres colaborar con nuestra causa, lo puedes hacer a través de un Super Thanks. Vamos a continuar. Esta noticia es de la FM. El presidente Gustavo Petro fue denunciado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por las revelaciones sobre el supuesto ingreso de 500 millones de pesos de alias Papá Pitufo a la campaña presidencial. El representante Cristian Garcés lo denunció por supuesta violación de topes electorales. Se violaron los topes de la campaña. Con los pitudineros se violaron los topes de la campaña de Gustavo Petro. El propio Gustavo Petro dio declaraciones a la revista Cambio, diciendo que tenía conocimiento del ingreso de 500 millones por parte de alias Papá Pitufo a la campaña y ordenó el presidente Gustavo Petro que fueran devueltos grabando la entrega. Esto quiere decir que si las cuentas de la campaña, como es de conocimiento público, no tenían espacio para haber recibido 500 millones de pesos, se violaron los topes. Según nuestra legislación electoral, todo ingreso debe ser reportado y todo egreso también debe quedar registrado en la contabilidad de la campaña y entregado a la autoridad electoral. Otro hecho de violación del artículo 109, por eso hemos presentado denuncia formal contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Terminamos con la última noticia. Vicky Ávila se refirió a los dineros de Papá Pitufo en la campaña de Gustavo Petro. A Rodolfo Hernández le robaron las elecciones. El presunto hecho de corrupción ha puesto a varios opositores a reaccionar, señalando que Petro estaría de manera ilegítima en la Casa de Nariño. La precandidata presidencial Victoria Eugenia Vicky Ávila se refirió a las revelaciones de la revista Cambio en relación con el posible ingreso de dineros ilegales a la campaña de Gustavo Petro. La figura de Papá Pitufo es una de las más llamativas y el caso ha tomado relevancia a nivel nacional. La precandidata sugirió que, teniendo en cuenta la información conocida sobre este posible hecho de corrupción, se podría afirmar que Petro ganó ilegítimamente contra el fallecido Rodolfo Hernández Suárez. A Rodolfo Hernández entonces le robaron las elecciones, entre los politiqueros y la plata sucia. Ya eso es más que una verdad. De lo contrario, Gustavo Petro no habría sido presidente de Colombia, escribió en su cuenta X Vicky Dávila. Desde la cuenta de Rodolfo Hernández, ahora manejada por sus hijos, hubo una reacción y un mensaje a propósito de lo expresado por la periodista y ahora aspirante presidencial. Solo se sabe una pequeña parte de todas las porquerías que hicieron para ganar. Colombia está gobernada por un sistema corrupto con aliados de todas las ramas del poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Su único propósito es destruir al que se oponga o vean como enemigo. Se lee en la red social. Revelaciones por presunta infiltración de dinero ilícita.
La información divulgada por la revista Cambio detalla cómo Diego Marín Buitrago, alias Papa Pitufo, intentó aportar recursos económicos a la candidatura del hoy presidente de la República. Marín Buitrago, conocido en el mundo del crimen organizado como el zar del contrabando, ha sido señalado como líder de una vasta red de operaciones ilícitas, con conexiones en organismos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Policía Fiscal y Aduanera. Su captura en Madrid, España, a mediados de 2024 con fines de extradición marcó un punto de inflexión en la investigación sobre sus vínculos con la política colombiana. Las revelaciones indican que la relación entre la campaña de Petro y Marín comenzó en 2021, cuando Augusto Rodríguez, entonces jefe de la precampaña y actual director de la Unidad Nacional de Protección UNP, fue abordado por un intermediario llamado César Valencia. Según se ha conocido, Valencia se presentó como representante de un grupo de empresarios caleños interesados en apoyar al entonces candidato de izquierda. Sin embargo, al poco tiempo surgieron sospechas sobre la procedencia de estos fondos, al vincularse indirectamente con Marín Buitrago. Las gestiones de este intermediario habrían incluido reuniones con miembros del equipo de campaña, en las que se discutieron proyectos sociales como una vía para canalizar los aportes económicos. No obstante, estos encuentros ocultaban una intención más oscura: la inyección de recursos provenientes del contrabando en la política nacional. Uno de los episodios más polémicos ocurrió en noviembre de 2021 cuando Petro viajó a Buenaventura en una avioneta gestionada por dos miembros del Pacto Histórico, aunque se verificó que la aeronave no tenía antecedentes sospechosos. Al llegar a su destino se descubrió que el vuelo había sido organizado por el mismo intermediario que había establecido contacto con el equipo de campaña en nombre de Marín Buitrago. A pesar de las dudas, el equipo no alertó de inmediato al entonces candidato sobre estos hallazgos, la entrada del dinero y su controvertida devolución. Para febrero de 2022, la situación se tornó aún más delicada. Según información obtenida por la revista Cambio, un maletín con 500 millones de pesos colombianos habría sido entregado a Xavier Vendrell, empresario catalán cercano a Petro. De acuerdo con fuentes involucradas en la investigación, esta suma era solo el primer pago de un total de 3.000 millones de pesos que la organización de Papa Pitufo tenía la intención de aportar a la campaña. El dinero, según se afirma, fue recibido en una lujosa mansión ubicada en Guaymaral, un sector exclusivo de Bogotá, y la entrega estuvo rodeada de medidas de seguridad, incluyendo la presencia de múltiples cámaras de vigilancia. Posteriormente, Augusto Rodríguez se reunió con Marín Buitrago en un bar de Bogotá para confrontarlo sobre la procedencia de los fondos. En ese encuentro, el presunto líder del contrabando confirmó la transacción y aseguró que Vendrell había aceptado el dinero. La respuesta de la campaña no se hizo esperar. Gustavo Petro habría ordenado la devolución inmediata de los fondos y solicitado que se grabara un video del proceso para evitar futuros señalamientos. Sin embargo, de acuerdo con las mismas fuentes, dicha grabación nunca se obtuvo. Además, parte del dinero ya habría sido gastado y se supo que al menos 50 millones de pesos habían sido apropiados por un miembro del Pacto Histórico. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Somos MG Noticias. Activa la campanita para recibir las últimas noticias. Si te gustó la información de este video, dale like y comparte con tus conocidos, amigos y familiares. Muchas gracias.